Ecuador, martes 27 de enero de 2026. Hoy vamos a explorar el funcionamiento interno de los gobiernos locales. Tenemos una serie de ordenanzas municipales que a primera vista podrían parecer, no sé, temas muy administrativos, pero en realidad nos pintan un cuadro fascinante sobre el poder y la autonomía local. Vamos a ver cómo se gestiona el territorio a través de los catastros y cómo la tecnología está empezando a transformar el control del tránsito en la capital. Así es. Y lo interesante es que todo esto no surge de la nada, ¿eh? Es el reflejo directo de un marco legal muy claro. La base es la Constitución, por supuesto. Y luego hay leyes como el COOTAD, que es, digamos, el gran manual de operaciones para todos los municipios del país. Es el documento que les dice qué pueden y qué no pueden hacer, y sobre todo, les da el poder para crear sus propias reglas. O sea que el COTAD es como la Biblia de cualquier alcalde. ¿Les da la autoridad para actuar? Exacto. La Constitución en su artículo 238 les garantiza autonomía política, administrativa y financiera. El COTAD desglosa cómo se ejerce esa autonomía. Por eso, cuando el Consejo Metropolitano de Quito emite una nueva ordenanza sobre vehículos, lo hace amparado en su competencia exclusiva, la de planificar, regular y controlar el tránsito, que le da la propia Constitución. No le está pidiendo permiso a nadie. Y vemos que no es solo Quito. En cantones más pequeños como El Carmen, Loja o Bolívar están haciendo exactamente lo mismo pero en su propio ámbito, creando ordenanzas para actualizar sus catastros, para regular los impuestos a la propiedad. Es la autonomía en acción a nivel de suelo. Es la esencia de la gobernanza local. Crear las reglas que rigen tu propio territorio respondiendo a tus propias necesidades. Ok, tengo que ser honesta. Cuando ve que la mayoría de estos documentos eran sobre actualización de catastros, pensé que nos esperaba un análisis bastante árido. Pero al leer los detalles, especialmente en lugares como Chor de Lej o Loja, me di cuenta de que estamos hablando de algo mucho más grande. Para empezar, para quien no esté familiarizado, ¿qué es exactamente un catastro? En su forma más simple, y citando la propia ordenanza del Cantón Bolívar, es un inventario público debidamente ordenado, actualizado y clasificado de los predios. Pensemos en ello como el censo de todas las casas, terrenos y edificios de un cantón, tanto en la ciudad como en el campo. Suena a un ejercicio contable, principalmente para saber a quién y cuánto cobrar de impuesto predial. Pero la exposición de motivos de la ordenanza de Chor de Lej da una pista de que hay algo más. Dice que muchos catastros se administran únicamente desde la perspectiva tributaria y que en realidad deberían ser una herramienta clave para la gestión del territorio. Y aquí es donde un tema que suena súper aburrido, como el catastro, de repente se vuelve fascinante. Estamos viendo un cambio de mentalidad. El catastro deja de ser solo la libreta de cuentas del municipio, para convertirse en su tablero de ajedrez estratégico. Ya no se trata solo de responder a la pregunta ¿cuánto te cobro por tu casa?, sino de poder contestar a ¿dónde construimos el próximo centro de salud? ¿Qué zonas son de riesgo ambiental? ¿Cómo planificamos el crecimiento para los próximos 20 años? La herramienta es la misma, pero la ambición es completamente diferente. Perdón que te interrumpa, pero eso es clave, porque significa que el mismo documento que le dice a un ciudadano cuánto debe de impuesto predial, le podría estar diciendo al alcalde, cuidado, en esta zona la densidad poblacional está creciendo demasiado rápido y no tiene suficientes parques. Exactamente. Convierte un documento fiscal en una herramienta de diagnóstico urbano. Y eso es lo que están intentando hacer estos municipios, cada uno a su manera. Fíjate en el caso del Carmen, por ejemplo. Su ordenanza busca explícitamente subsanar errores y transparentar los criterios metodológicos de una ordenanza anterior. Están haciendo una limpieza de la casa, básicamente, reconociendo que el sistema que tenían antes no era del todo justo o claro para la gente. Es un paso necesario. Pero luego tienes el caso de Loja, que presenta un plan mucho más ambicioso. Su ordenanza no solo quiere corregir errores, sino actualizar integralmente el método y los valores del suelo y de las edificaciones. Y para hacerlo, planean usar estudios de mercado, análisis estadísticos y lo que llaman parámetros geoespaciales. Ahí está. Parámetros geoespaciales suena algo sacado de una película de ciencia ficción. ¿Qué significa eso en la práctica para la dueña de una casa en Loja? No es tan complicado como suena.
Significa que van a usar capas de información. Imagina un mapa de Loja. Ahora, mentalmente, agrégale encima una capa transparente que muestre qué tan cerca está cada propiedad de un parque o una escuela. Luego, otra capa que muestre las rutas de los buses, otra con las zonas comerciales, otra con las zonas de riesgo de inundación. Al cruzar toda esa data, el valor de una propiedad deja de ser una opinión subjetiva de un funcionario y se convierte en un cálculo mucho más objetivo, más justo y transparente. Es usar la tecnología para lograr equidad. Claro, ya no es lo mismo tener un terreno baldío en medio de la nada que tener ese mismo terreno al lado de una nueva parada de metro o de un hospital. El valor cambia y este sistema lo puede reflejar casi en tiempo real. Ese es el objetivo, y se alinea con una norma técnica nacional de catastros, que busca que todos los municipios del país hablen el mismo idioma técnico, ¿no? Que usen metodologías similares para que haya una coherencia a nivel nacional. Y lo de Loja tiene otro detalle que me pareció fascinante. La ordenanza estipula que cualquier excedente en la recaudación del impuesto predial durante 2026 y 2027 se destinará única y exclusivamente para inversión en obra pública. Hablan de agua potable, alcantarillado, vialidad. Es que es una jugada políticamente muy inteligente. Le están diciendo al contribuyente, mira, el dinero extra que podrías pagar este año. Por la actualización del valor de tu propiedad, no se va a ir a un agujero negro burocrático ni a gasto corriente. Lo vas a ver el año que viene, convertido en el asfalto de tu calle o en la nueva tubería de agua potable. Es crear un círculo de confianza. Es una forma muy directa de vincular el pago de impuestos con beneficios tangibles. Cierra el ciclo y le da legitimidad al aumento. Totalmente. Y no solo eso, la misma ordenanza ya piensa a futuro. Ordena que en 2027 se inicien los estudios para preparar la valoración del siguiente bienio, 2028-2029. Esto demuestra una visión de gestión continua, no de acciones aisladas que se toman cada 10 años. Es una máquina que se mantiene en movimiento. Luego está el caso del Cantón Bolívar, en Manabí, que me parece un ejemplo perfecto de cómo el gobierno local puede ser mucho más ágil y sensible a la realidad. Su ordenanza menciona explícitamente la recesión del 2024, producto de la crisis energética, y una fuerte temporada invernal como factores a considerar. Fíjate qué importante es eso. No es una norma abstracta dictada desde un escritorio en la capital, a cientos de kilómetros. Es una regulación que está reconociendo directamente las presiones económicas que enfrentan sus habitantes. El texto dice que estos factores deben tenerse en cuenta para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de la obligación tributaria. Es decir, están adaptando la ley a la billetera de la gente. Están diciendo, sabemos que el año ha sido duro, así que vamos a ajustar las tuercas de una forma que no ahogue a nuestros ciudadanos. Es la autonomía local en su máxima expresión, una política hecha a la medida de la realidad local, algo que sería imposible de hacer con una ley nacional única para todos. Entonces, vemos un esfuerzo enorme por modernizar la gestión del suelo, de lo estático. Pero estos documentos también nos hablan de lo que se mueve sobre ese suelo. Y para eso tenemos que ir a Quito, donde el enfoque no está en los predios, sino en los vehículos que los recorren. La Ordenanza Metropolitana 114/2026 se enfoca en algo muy diferente: la implementación, uso y regulación del dispositivo electrónico de identificación vehicular. ¿De qué se trata esto en realidad? Es la base legal para dar un salto tecnológico en el control de vehículos. La ley nacional ya permite a los municipios tener sus propios sistemas de matriculación vehicular, con una condición: que toda la información se transmita en línea y en tiempo real a la base de datos nacional. Lo que Quito está haciendo es ejercer esa facultad para crear un sistema de identificación que va más allá de la placa metálica. Entiendo la base legal, pero llevémoslo a la práctica. Con este dispositivo electrónico en cada auto, ¿estamos hablando solo de un reemplazo para el sticker de la matrícula que pegamos en el parabrisas? ¿O esto abre la puerta a un control de tráfico realmente inteligente? Abre la puerta a mucho más. En un nivel básico, sí, facilita la identificación y el control, por ejemplo, de que un auto haya pasado la revisión técnica. Pero el potencial es inmenso. Piénsalo. Si tienes un sistema que puede identificar vehículos de forma automática y en movimiento, podrías medir flujos de tráfico en tiempo real y ajustar los semáforos de forma dinámica para descongestionar una avenida. O sea, ¿la ciudad podría sentir dónde están los trancones y reaccionar? Exacto. Podrías en el futuro implementar peajes urbanos dinámicos
que cobren más por entrar a una zona congestionada en hora pico. O podrías mejorar drásticamente la seguridad, identificando de inmediato un vehículo reportado como robado en el momento en que pasa por un lector. Las posibilidades para la gestión de la movilidad y la seguridad son enormes. Claro, pero esto suena poderoso y también un poco a Gran Hermano. Es interesante que la propia ordenanza cite la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. ¿Cómo manejan esa tensión entre control y privacidad? Y aquí se meten en un tema clave para el siglo XXI, la privacidad. No puedes simplemente ponerle un chip a cada auto y rastrearlo porque sí. La misma ordenanza reconoce que necesita una justificación legal sólida para tratar datos personales. ¿Cuál es su argumento? Se basan en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Es el Estado diciendo que su responsabilidad constitucional de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad le da el derecho a recolectar estos datos. Argumentan que el beneficio público, un tráfico más fluido, una ciudad más segura, justifica el tratamiento de su información. Pero la clave es que la misma ley que citan les impone límites muy estrictos sobre cómo pueden usar, almacenar y proteger esos datos. Entonces, la ciudad está haciendo una especie de pacto con sus ciudadanos. Les dice, para poder gestionar mejor la ciudad para todos, necesitamos esta información. Y a cambio, nos comprometemos a ser extremadamente cuidadosos con ella. Ese es el pacto. Y el éxito o fracaso de todo el sistema, a largo plazo, dependerá de que la gente confíe en que el municipio cumplirá su parte. Si los datos se filtran o se usan para fines no autorizados, esa confianza se rompe y el sistema pierde toda legitimidad. Es un equilibrio muy delicado. Entonces, al final, tanto en la modernización de los catastros con herramientas geoespaciales como en la implementación de estos identificadores vehiculares en Quito, vemos una tendencia clarísima. Los gobiernos locales están apostando por los datos para gestionar sus territorios y la movilidad de una forma mucho más precisa. Es una apuesta por la tecnificación de la gestión pública a nivel local, pasar de decisiones basadas en la intuición o en datos desactualizados a decisiones basadas en información precisa, georreferenciada y, en el caso de Quito, en tiempo real. Al final de este recorrido por las ordenanzas de enero de 2026, la imagen que queda es la de municipios ecuatorianos en pleno ejercicio de su autonomía. Por un lado, están actualizando sus herramientas más fundamentales, los catastros, no solo para cobrar impuestos de forma más justa, sino, y esto es lo importante, para poder planificar mejor el futuro de sus cantones. Y al mismo tiempo, en la ciudad más grande, se da un paso audaz hacia una gestión del tránsito y la movilidad basada en la tecnología, enfrentando de cara los desafíos que esto implica, como la inevitable tensión con la protección de los datos personales. Es el retrato de la gobernanza local en un momento de transición, buscando más precisión, más técnica y, en teoría, más eficiencia para resolver los problemas de la gente. Lo que nos deja una pregunta para reflexionar. Todas estas ordenanzas, desde la del catastro de Bolívar hasta la de los chips vehiculares de Quito, se centran en crear sistemas más precisos, el valor exacto del metro cuadrado, la ubicación georreferenciada de cada predio, la identificación electrónica de cada vehículo, pero ¿cómo nos aseguramos de que esta avalancha de datos y esta precisión técnica se traduzcan realmente en una mejor calidad de vida para las personas? Porque la precisión es una herramienta, no un fin en sí mismo. El verdadero desafío, parece ser, es usar toda esta nueva información para construir ciudades que no solo funcionen mejor, sino que se sientan más equitativas, más seguras y más humanas para quienes las habitan.